la luz del sol y las plantas, la alquimia de la vida. La fuente de energía que mueve el mundo natural. Y la naturaleza utiliza esa energía con la máxima eficiencia posible. La selección natural ha modelado todas las criaturas para economizar. Todas menos una. Cuando los humanos descubrieron el secreto del fuego, desataron energía suficiente para liberarnos de las limitaciones naturales. Fue la energía que alimentó una serie de revoluciones: la Edad de Bronce, la Edad de Hierro, la Era Industrial. La revolución industrial cambió el modo en que vivimos porque produjo energía y materiales en cantidades desconocidas hasta entonces. Pero ¿cuál fue el coste para el planeta? En los últimos años ha habido otra revolución que transforma nuestras vidas. Una revolución de la información, construida sobre la base de las precedentes. El hombre industrial y digital se han apartado de la naturaleza, pero hoy la nueva ciencia de la biomimética nos lleva por un camino diferente. La comprensión de los principios básicos de la energía natural y la revolución de la información nos ofrecen modos de vida radicalmente nuevos en el planeta Tierra. Tecnología 100% natural. Todas las criaturas vivas necesitan energía. Por suerte, el mundo está lleno de fuentes de energía renovables. La comida, que se presenta en una gran variedad de formatos. Pero el auténtico desafío es encontrar alimento sin convertirse uno mismo en comida. Esta antigua batalla ha impulsado la evolución de muy diversos modos de reabastecimiento, algunos muy espectaculares. La energía es la clave. Este modo de encontrar energía ha llamado la atención de los ingenieros. ¿Y si los robots pudiesen hacer lo mismo? Pero aún no es necesario temer por nuestros niños y mascotas. Ecobot no iguala las habilidades perfeccionadas por millones de años de evolución, pero consigue la energía del mismo modo, digiriendo moscas. No es capaz de atraparlas, aunque la siguiente versión sí lo hará. Lo alimentan con moscas muertas que digiere en una pila de combustible bacteriana. Utiliza energía química impulsada por las bacterias que descomponen la mosca para producir un hilo de electricidad. Pero incluso después de un atracón de moscas, no produce mucha electricidad. Ecobot tiene que esperar varios minutos digiriendo la comida antes de que se almacene energía suficiente para moverse un par de centímetros. Y eso hace hasta que haya digerido más moscas. Pero el sistema funciona. Han programado a Ecobot para moverse hacia una fuente de luz y, de paso, realizar algunas medidas de prueba.
En 20 minutos o así, recorre un par de metros, solo con una dieta de moscas. En términos ecológicos, Ecobot es un depredador, pero la cadena alimenticia natural comienza mucho más abajo. Es aquí donde puede estar la clave del pensamiento inspirado en la naturaleza. No solo para reabastecer robots, sino para saber cómo crear y usar la energía. Un nuevo futuro para la humanidad. Al final, el presupuesto energético del mundo natural depende de las plantas o bacterias. La materia prima es la luz del sol. Y todas las hojas o briznas de hierba se afanan por convertirla en azúcares energéticos o carbohidratos para alimentar el resto del mundo. Estas son las centrales eléctricas de la naturaleza. La fotosíntesis mueve nuestro planeta. La fotosíntesis incluso alimentó el avance de la civilización. La revolución industrial se levantó sobre los restos muertos de plantas enterrados y transformados en carbón. Estas plantas atraparon la energía del sol, que golpeó la Tierra hace cientos de millones de años. Cuando el ser humano controló el fuego, pudo liberar esa antigua energía quemándola. Pero el precio es llenar la atmósfera de dióxido de carbono. Aún hoy, casi toda la energía que impulsa nuestros estilos de vida modernos e informatizados procede de este proceso básico de poner fuego a plantas prehistóricas. La naturaleza sugiere que hay otros modos. Los paneles solares, igual que las plantas, producen energía a partir del sol, y la naturaleza puede ayudar a hacer diseños más eficientes. Para ser eficiente, un panel solar tiene que absorber toda la luz posible. Ese también es un problema para los animales que necesitan ver con niveles bajos de luz. La evolución ha diseñado ojos capaces de ver en niveles de luz en los que nosotros estaríamos ciegos. Los ojos de la polilla absorben hasta el último rayo de luz para navegar en el cielo de noche. Lo hacen gracias al recubrimiento antirreflectante que tienen sus ojos. Si ampliamos la imagen 25.000 veces, vemos que la superficie del ojo está recubierta de pequeños bultos que impiden que la luz rebote, lo que incrementa la cantidad absorbida. Funciona por la distribución exacta de los microbultos. Un ejemplo increíble de la nanotecnología natural. La tecnología moderna puede imitar los éxitos de la naturaleza y producir una microsuperficie similar. Estas estructuras comercializadas con el nombre de ojo de polilla son tan pequeñas y están distribuidas con tanta precisión que el Instituto Fraunhofer de Friburgo tuvo que crear nuevas técnicas de manufacturación para trabajar a esta escala. Se ha expuesto una lámina de cristal con un revestimiento fotosensible a un preciso modelo holográfico de luz de láser. Cuando se elimina el revestimiento, quedan las áreas fijadas por el modelo de luz, que forma una superficie cubierta de microbultos que funciona del mismo modo que los ojos de la polilla. Absorben casi toda la luz que les llega y queda muy poca que reflejar. La diferencia es considerable. La mitad de este monitor está recubierto por una superficie convencional, la otra mitad con ojo de polilla. Si miramos la superficie de frente, no se nota gran diferencia. Pero desde un ángulo, la superficie de ojo de polilla, la de la derecha, elimina todo el brillo.
La tecnología de ojo de polilla también funciona en los paneles solares. Aumenta la cantidad de luz absorbida y los hace más eficaces. Esta tecnología verde puede ser incluso más eficaz si adopta otra idea de la naturaleza. Las amapolas del Ártico tienen que cultivar las semillas durante el breve verano ártico. Las flores siguen el sol, como radares en miniatura, para mantener las semillas lo más calientes posible. Los diseñadores de la casa Géminis en Austria han tomado prestada la idea. Los paneles solares de la casa rotan para seguir el sol. Podríamos denominarla tecnología verde, pero no funciona del mismo modo que las hojas. Los paneles solares son mucho más eficientes que las hojas, pero mucho más caros de fabricar. La solución de la naturaleza es hacer centrales eléctricas ineficaces pero baratas y colocarlas en todas partes. ¿Qué lección podrían sacar de esto las industrias energéticas del futuro? Los paneles solares fabrican electricidad, las hojas sustancias químicas. Cómo lo hacen sigue siendo en parte un misterio, pero poco a poco se va desvelando la alquimia de las hojas. Dentro de cada célula de la hoja hay pequeñas cápsulas verdes llamadas cloroplastos. Y dentro de ellos hay montones de membranas. Es la maquinaria química conectada a estas membranas la que guarda el secreto de la fotosíntesis. La luz provoca que un electrón libere una sustancia química llamada clorofila, lo que hace que las hojas sean verdes y pone en marcha una reacción en cadena que finaliza con la separación del agua en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se suelta a la atmósfera y el hidrógeno se fusiona con el dióxido de carbono para fabricar un azúcar simple. Pero es un mecanismo tan complejo que un científico podría estar toda su vida estudiando solo un paso de este proceso. En los últimos años han conseguido fabricar una hoja artificial, o al menos imitar los cloroplastos con pequeñas estructuras artificiales capaces de producir sustancias químicas energéticas a partir de la luz solar. Si esto es un adelanto del futuro, ¿cómo lo utilizaríamos? Algo que las hojas artificiales podrían hacer es generar hidrógeno, el combustible limpio y perfecto. En realidad, es el hidrógeno el que mueve el planeta, incluida la humanidad. Estamos en órbita alrededor de un generador macizo de fusión nuclear. En el interior del Sol se fusionan los átomos de hidrógeno para crear helio. Este proceso libera enormes cantidades de energía. Es la fuente de energía de la vida en la Tierra. El hombre ha tratado de copiar este proceso, pero de momento hemos avanzado muy poco en la construcción de nuestros reactores de fusión nuclear. Aunque una economía con hidrógeno también puede deparar un futuro brillante. Al igual que los actuales combustibles de hidrocarburos, ya quemamos hidrógeno que es altamente inflamable. Es así como propulsamos los viajes al espacio.
Los ingenieros han desarrollado motores de coche que también queman hidrógeno. Este coche es un híbrido que quema gasolina normal o, apretando un botón, hidrógeno. El rendimiento de estos motores mejora sin parar. No es de extrañar en un coche que anda con combustible de cohete. Se han resuelto los primeros problemas de los coches que andan con un gas altamente inflamable y que hay que guardar a una presión alta. El reabastecimiento parece algo complicado, pero hoy es casi tan sencillo como echar gasolina. La ventaja de los coches que queman hidrógeno es que por el escape solo sale agua. Pero al final no hemos avanzado mucho desde la Edad de Piedra. Seguimos quemando cosas. El auténtico progreso del hidrógeno es cuando se usa para alimentar una pila de combustible. En estas pilas, el hidrógeno se fusiona con el oxígeno de tal modo que produce un flujo de electricidad que se puede utilizar para propulsar el avanzado motor de este coche. Al igual que en el motor de combustión, el único residuo es agua. Pero mientras el motor de combustión solo tiene un rendimiento del 20%, la pila de combustible de hidrógeno alcanza el 80%. Los científicos ya están desarrollando pilas de combustible lo bastante pequeñas como para sustituir la batería de un ordenador portátil. En teoría no hay motivos para que en el futuro no tengamos centrales eléctricas de hidrógeno que produzcan toda la electricidad, en última instancia, alimentadas por el sol. El gran problema del combustible de hidrógeno es que de momento la mayor parte se consigue descomponiendo combustibles fósiles. Es la parte de hidrógeno de los hidrocarburos. Ello produce tantos gases de efecto invernadero como la misma quema de los hidrocarburos. Pero existe una vasta fuente de hidrógeno que la biomimética, como las hojas artificiales, puede abrir sin causar contaminación alguna. El agua. Solamente con la energía del sol podemos extraer todo el combustible necesario simplemente del agua pura. Y si utilizamos dicho combustible quemándolo o con una pila de combustible, solo producimos más agua. Es el reciclaje perfecto. Pero mientras esperamos por un nuevo futuro de energía limpia y limitada, podemos aprender otras lecciones de la naturaleza. Por ejemplo, utilizar la energía que ya tenemos con el máximo rendimiento posible. Las termitas son los grandes constructores de la naturaleza. Utilizan barro mezclado con saliva para levantar enormes castillos de arcilla. Dentro de estos fortines, las termitas crían a su prole y en algunos casos cultivan sus cosechas. Estas estructuras no son solo montículos de tierra, son edificios muy sofisticados. Una colonia de termitas gasta tanto oxígeno y produce tanto dióxido de carbono como una vaca, y crea mucho calor. Pero viven encerradas en sus montículos, así que de alguna forma deben ventilar el edificio. Los ingenieros de la Universidad de Loughborough en el Reino Unido y los biólogos de la Universidad Estatal de Nueva York han formado un equipo para descubrir a qué se dedican las termitas. Han modificado muchos de estos montículos en Namibia para que los científicos puedan controlar lo que hacen las termitas. Grabando la temperatura del interior del nido, han descubierto que permanece constante a lo largo del día. También han descubierto que las termitas controlan los niveles de dióxido de carbono y humedad, además de la temperatura.
Parecen vivir en un edificio con el aire acondicionado perfecto. Para averiguar cómo lo hacen, los científicos instalaron ventanas de observación en los montículos para poder grabar a las termitas en períodos largos de tiempo. Descubrieron que si inyectaban dióxido de carbono en el nido, las termitas variaban el patrón de la construcción. Introducían ligeras variantes en los modelos de los túneles del nido. Al parecer, el secreto del increíble aire acondicionado de las termitas radica en los detalles de la construcción de sus nidos. Ello supone que hay que tratar de dibujar un nido completo, hasta los túneles más pequeños, algo que no ha hecho nadie nunca. Para empezar, los muros exteriores del montículo son como hormigón, pero eso no desanima a un ingeniero. Utilizaron una excavadora como herramienta de precisión para cortar un nido a la mitad y estudiar su estructura básica. Fue un trabajo arduo. La torre puede alcanzar los 3 metros de alto, pero el nido también se extiende varios metros por debajo del suelo. Aquí es donde vive la mayoría de las termitas y donde cultivan sus huertos de hongos blancos, lo único que comen. Encima de las habitaciones subterráneas, la mayor parte de la mitad superior del montículo forma una red de túneles vacíos. Tiene una larga chimenea central que asciende por el medio de la torre. Alrededor de ella vemos una red compleja de túneles más pequeños conectados con la chimenea principal. Pero estos túneles también se ramifican y giran para acabar pasando por debajo de la superficie exterior del montículo. Este modo de diseccionar el montículo era demasiado vasto para observar los detalles más pequeños de las técnicas constructivas de las termitas. Así que los ingenieros cambiaron de idea. Inyectar en el nido una mezcla de yeso que llene todos los túneles y se endurezca. Es una operación delicada. La mezcla ha de tener la consistencia justa para llegar a todos los túneles y que no se seque hasta que haya llenado el nido entero. No es de extrañar que no lo haya intentado nadie antes. El equipo excavó la base del nido y cubrió el montículo con una capa protectora de yeso. Ya podían empezar a echar la mezcla. Tenían que adivinar de alguna manera cuándo estaba lleno el nido. Después había que esperar hasta estar seguros de que el yeso se había endurecido. Solo quedaba descubrir la estructura interna del nido quitando la arcilla con una manguera a presión, con la esperanza de dejar intacto el complejo sistema de túneles dibujado en yeso.
Funcionó. Los científicos obtuvieron una intrincada y hermosa escultura esculpida por las termitas que mostraba la complejidad de los montículos de barro. Pero aún no están satisfechos. Esta técnica revela que los túneles largos están unidos, pero ha destruido una capa de túneles más delgados que observaron los científicos utilizando la excavadora. Así que inventaron un modo extraordinario de visualizar el montículo hasta en sus más pequeños detalles. Montaron el escáner plano más grande del mundo sobre un montículo en el que habían inyectado yeso. Se trataba de cortar una fina capa de la cima del nido y fotografiarla. Destacan sobremanera los túneles llenos de yeso blanco. Durante 2 semanas, trabajando noche y día, fueron cortando capas milimétricas de montículo y fotografiando al mismo tiempo. Los científicos cargaron esta larga secuencia de fotografías en un ordenador. Y gracias a un programa diseñado para montar piezas similares desde un escáner IRM, elaboraron un fotomontaje del nido. Finalmente se introdujo este modelo en un ordenador de animación tridimensional para producir algo que no se había visto jamás. Una réplica exacta de un montículo de termitas en el que podemos entrar y ver exactamente cómo lo construyeron. Basándose en ello, los científicos concluyeron que el sistema de aire acondicionado funcionaba con el viento. Esta compleja red de túneles amortigua las variaciones en la fuerza y velocidad del viento y crea una circulación estable de aire en las cámaras y huertos del nido que asciende por la chimenea central. Si la corriente de aire circulante no es lo bastante fuerte, las termitas hacen más alto el montículo y construyen más túneles para compensar. El análisis de esos modelos computarizados nos sugiere nuevas formas de construcción de edificios energéticamente eficientes que, como los montículos de las termitas, pueden usar el viento como aire acondicionado. Pero podemos pensar en diseños tan novedosos y complejos solo porque en las últimas décadas la fuerza de la informática ha transformado nuestra sociedad. La revolución de la información ha afectado de innumerables maneras a nuestras vidas. Tocando unas pocas teclas, accedemos a enormes cantidades de información instantánea y desde cualquier lugar del mundo sin salir de nuestras casas. La naturaleza también tuvo su revolución de la información. La evolución de formas de vida complejas hizo necesarios modos más sofisticados de notar el medio ambiente, para encontrar comida, pareja o refugio, o para detectar el peligro. Una cucaracha se eriza con su despliegue de sensores de alta tecnología, de tacto, visión, olor y sabor. Detecta hasta el movimiento de aire más ligero. Las 2 colas de una cucaracha se llaman cercos y están recubiertos de pelos que reaccionan ante los movimientos de aire. Hay muchos más insectos con detectores de corrientes de aire y es un sistema tan sensible que los científicos de la Universidad de Reading en el Reino Unido tratan de desvelar sus detalles grabando cómo responden los insectos ante el soplo de aire más ligero. Estas pequeñas corrientes de aire las produce de modo controlado un altavoz que emite un sonido de muy baja frecuencia. Cada pelo está montado en una cavidad que solo permite que se doble en una dirección. Pero como hay cientos de pelos,
cada uno orientado en una dirección diferente, el insecto puede señalar con exactitud de dónde viene la corriente de aire, así como el tamaño de la criatura que lo produce. Esto significa que una cucaracha sabe exactamente dónde está el depredador y cuándo es buena idea moverse. Las fibras nerviosas gigantes de los cercos se conectan con los centros de control de las patas, de modo que la cucaracha no tiene que pensar si quiere en escapar. Estos diseños elegantes y económicos han llamado la atención de los ingenieros espaciales que diseñan la próxima generación de exploradores de planetas remotos. Es posible que las futuras misiones en Marte las realicen vehículos dotados con una serie de sensores inspirados en los insectos. Los científicos ya han hecho avances en la copia de los detectores de corrientes de aire, que podrían ser mecanismos útiles para un Mars Rover. En la superficie de Marte se han detectado torbellinos capaces de destruir un rover. Pero si tuviese la habilidad de una cucaracha para detectar la fuerza y la dirección de las corrientes de aire, sería capaz de evitar los problemas. Hay insectos que localizan el sonido con la misma precisión. Esta es una hembra de mosca hormia que tiene que buscar comida para su prole. Solo comen grillos. Y el problema de la mosca es encontrar uno. Los grillos machos se colocan en la entrada de sus madrigueras, a veces con la cabeza metida en ellas, y cantan. Y la mosca hormia sabe exactamente de dónde procede el sonido. Una vez encontrado el grillo, pone los huevos sobre él. Y cuando se incuban las larvas, se entierran en el grillo y lentamente lo devoran. Es un festín impresionante, pero ¿qué precisión tiene la hembra de hormia? Es lo que quieren averiguar estos científicos de la Universidad de Cornell. Se coloca una mosca hormia en una bola apoyada en un cojín de aire. Cuando suena por el altavoz el canto sintetizado de un grillo, la mosca trata de correr hacia él y gira la bola. La bola está conectada a un ordenador que detecta en qué dirección trata de correr la mosca y desde qué distancia responde a la canción. Los experimentos demuestran que las moscas localizan el sonido con una exactitud infalible. Si se alterna el sonido entre dos altavoces a cada lado de la mosca, no se deja engañar. La mosca acierta siempre. ¿Pero cómo lo hace? La mosca hormia dispone de unos oídos muy raros ocultos detrás de la cabeza. Están hechos de dos membranas separadas por una barra rígida. El canto del grillo hace que vibren ambas membranas. Pero si el sonido viene de un lado, llega primero a una membrana y hace que vibren de forma descompasada. La vibración de ambos lados se transmite a la barra central que descodifica la distorsión de la misma y comunica a la mosca de dónde procede exactamente el sonido.
Los científicos se han basado en este elegante sistema para desarrollar un micrófono direccional que puede ser un gran paso en el diseño de audífonos. Todo gracias a esta diminuta mosca y su búsqueda de comida para la prole. Para ser un padre modélico, este escarabajo de humo depende de un sensor aún más extraño. Tiene en la base del tórax unas estructuras muy raras, órganos sensoriales. ¿Pero de qué? En los laboratorios de la Universidad de Bonn, los experimentos han demostrado que estas estructuras reaccionan a la radiación infrarroja, al calor. Y son altamente sensibles. Fuera del laboratorio utilizan estos órganos tan extraños para detectar incendios en el bosque. Los experimentos sugieren que un escarabajo detecta el calor de un incendio de un bosque de 12 hectáreas a una distancia de 12 kilómetros. El escarabajo también detecta la dirección exacta de las llamas. Los troncos humeantes atraen los escarabajos de una zona amplia, porque es aquí donde encuentran pareja y se reproducen. Cuando se incuban las crías, se entierran en la madera de pino. Pero en un pino sano, las larvas morirían enterradas por la resina del árbol, que se defiende. Pero si se ponen las larvas en un árbol que acaba de morir, los escarabajos salvan a sus crías de ese destino. Los científicos están investigando esta sorprendente habilidad con la idea de hacer más eficaces los detectores de incendios. Cuando se trata de hallar el camino, no hay nadie como las abejas. Una abeja obrera que vuelve a la colmena desde una buena fuente de néctar recuerda la distancia entre la colmena y las flores y en qué dirección se halla. Con esa información puede encontrar otra vez el camino. Pero también les dice a sus hermanas cómo encontrar las mismas flores. En esa danza se transmite información codificada sobre la distancia y la dirección. Y todo ello en un cerebro que es más pequeño que un grano de azúcar. Esa capacidad de navegación sería muy útil para los robots, especialmente para los que exploran solos planetas desconocidos. ¿Cómo lo hacen las abejas? Los científicos de la Universidad Nacional Australiana de Canberra han diseñado un experimento ingenioso para descubrirlo. Convencieron a las abejas para que volasen por un túnel largo con bandas negras en los lados hasta un plato de agua azucarada. Las abejas volvieron a la colmena y les hablaron a sus compañeras de este nuevo local de comida ilimitada. Los investigadores sustituyeron las bandas por otras más estrechas. Pero esta vez, cuando volvieron las abejas a la colmena para reunir más obreras, las nuevas reclutas pasaron... Pero esta vez, cuando volvieron las abejas a la colmena para reunir más obreras, las nuevas reclutas pasaron de largo el túnel. Les habían dado la distancia equivocada.
Parece que las abejas utilizan un truco llamado flujo óptico para medir la distancia. Calculan la distancia por el flujo de información que captan los ojos. Si las abejas pasan al lado de bandas más estrechas, su sistema de flujo óptico se engaña porque cree que han volado más lejos de lo que han hecho. Es un sistema con múltiples aplicaciones. La abeja mantiene el ritmo de flujo igual en ambos lados y sabe que está volando por el centro del túnel. En la aproximación final a la colmena, la abeja utiliza el flujo óptico como un piloto automático que reduce la velocidad para el aterrizaje. Casi todos los insectos voladores utilizan un sistema similar. Por ello, los científicos de Caltech, el Instituto Tecnológico de California, han ideado un sistema informático para observar con detalle la navegación de los insectos. Han solicitado la ayuda del clásico insecto de laboratorio, la mosca de la fruta. En este experimento se sueltan las moscas en un túnel de viento. Los científicos proyectan barras móviles en la pared del túnel, mientras unos sensores infrarrojos recogen la reacción de cada mosca. Han descubierto que las moscas siempre giran para apartarse de este modelo de bandas divergentes. Para entender lo que está sucediendo, hay que examinar con más detalle la respuesta de cada mosca individualmente. Los científicos de Caltech fabricaron una especie de simulador de vuelo de la mosca de la fruta. Se introduce una única mosca en un cilindro capaz de generar modelos distintos alrededor de la mosca. Los científicos monitorizan el aleteo para determinar qué trata de hacer la mosca cuando ve modelos distintos. Si el modelo rota, la mosca trata de escapar en la dirección contraria. Con ello compensaría automáticamente el desvío por una racha de viento si la mosca volase al aire libre. Si el modelo se expande en un lado, la mosca trata de alejarse de él. En un vuelo al aire libre, compensaría automáticamente el viento constante que desviase la mosca hacia un lado. Dicho de otra forma, estos sencillos programas incorporados actúan como un piloto automático que mantiene la mosca estable y bien dirigida. Es un sistema tan efectivo y elegante que los futuros rovers podrían utilizar los mismos trucos para medir a qué distancia viajan y al mismo tiempo para atravesar terrenos difíciles de la superficie de Marte. No termina aquí la era espacial inspirada en los insectos. Otra cosa que hacen muy bien los insectos es trabajar juntos. Las hormigas de bosque viven en gigantescas colonias que recorren el terreno que rodea sus nidos en busca de algo lo bastante pequeño para ser comido. Si encuentran una fuente de alimento especialmente buena, reclutan más hormigas para ayudar, igual que las abejas. En casa, las hormigas cooperan para mantener el techo de paja sobre el hormiguero y que sea impermeable. Abren y cierran agujeros alrededor del hormiguero para mantener la temperatura y la humedad en los niveles óptimos para el desarrollo de las larvas. Pero ninguna hormiga tiene en la cabeza un plan maestro, una visión conjunta de lo que la colonia trata de lograr. Esta sociedad aparentemente solidaria nace porque cada individuo sigue unas pocas reglas simples. Los diseñadores de robots se han inspirado en estos programas simples que conducen a la realización de tareas complejas para fabricar robots capaces de colaborar de un modo semejante. Estos robots de la Universidad de Wales en Inglaterra han sido diseñados para poner en práctica tales ideas. Recogen discos, los mueven
y los dejan. Los han programado con unas pocas reglas básicas. Primera, si tropiezas con un disco, lo recoges. Segunda, si tropiezas con una pared o con otro robot, te das la vuelta. Tercera, si tropiezas con un disco mientras llevas otro, dejas el disco que llevas. Si ponemos una docena de robots programados con estas reglas en una zona con discos diseminados, ocurren cosas extrañas. Al cabo de una hora, el pequeño ejército de robots colabora para reunir todos los discos esparcidos y apilarlos. ¿Podemos fabricar enjambres mecánicos? ¿Una colonia de hormigas artificiales? Parece que las hormigas no son tan simples como pensábamos. Estas nuevas capas de la sociedad de las hormigas han salido a la luz gracias a un estudio complicado. Se marcan y siguen hormigas individuales durante largos periodos, siguiendo los éxitos y los fracasos de la colonia. Al parecer, las hormigas poseen una compleja red de comunicaciones. El tamaño de esa red cambia y se adapta según cambie el tamaño de la colonia. Las hormigas hacen algo más que seguir unas normas simples. De hecho, cada hormiga tiene su carácter. Estos investigadores rusos se han pasado tanto tiempo siguiendo a determinadas hormigas que las reconocen incluso cuando se les borran las marcas de pintura, gracias a sus distintas personalidades. Estas complejas colonias no solo funcionan porque cada hormiga está preprogramada con ciertas reglas, sino porque las hormigas se comunican entre sí y adaptan esas normas según las necesidades. Eso ha puesto a pensar a los diseñadores de robots. Estas máquinas de la Universidad Penn State de Filadelfia son capaces de comunicarse como las hormigas, entre sí y con un ordenador central. Les han pedido que examinen una porción de terreno, pero que no pasen 2 veces por la misma franja. No funcionan por control remoto, obedecen a sus programas de búsqueda incorporados, pero se han modificado para tener en cuenta lo que han hecho las otras máquinas. Es otro paso en la dirección de una colonia artificial de hormigas. Quizá en el futuro los rovers no trabajen solos en Marte. La búsqueda de vida en Marte podría ser mucho más efectiva si pudiésemos soltar en la superficie un enjambre de rovers y que cada uno hablase con los otros y coordinasen su comportamiento como hormigas extraterrestres. Parece extraordinario que los humildes insectos pudiesen ayudar a la humanidad a explorar el espacio. Pero cada vez hay más científicos que comprenden que la naturaleza puede hacer mucho más que eso. Podría abrir un futuro de nuevos materiales fabricados de nuevas formas. Podría determinar cómo hacemos y utilizamos la energía. En resumen, podría transformar el modo en que vivimos en la Tierra. Todas estas posibilidades nacen del estudio de unos pocos cientos de especies. Pero ahí fuera hay decenas de millones de especies, y cada una de ellas guarda un secreto que aún no hemos descubierto.
Cualquiera de estas especies puede tener la capacidad de crear un futuro nuevo y sostenible para la humanidad, de un modo que ni siquiera hemos empezado a predecir. Las posibilidades son ilimitadas. La diversidad de la vida en la Tierra es el gran recurso de la humanidad. Pero está desapareciendo a un ritmo que en el pasado solo han conseguido igualar unos cuantos desastres naturales. Pero esta última extinción en masa la hemos provocado nosotros, las mismas criaturas que más podríamos beneficiarnos de los 4.000 millones de años de exuberancia biológica. Es como si quemásemos la gran biblioteca de investigación del planeta. Fue la evolución de nuestra inteligencia lo que ha causado estos problemas. Y hoy esa misma inteligencia ve un nuevo valor en la naturaleza. Por mucho que la humanidad pueda beneficiarse de la biomimética, es posible que el nacimiento de esta nueva ciencia nos dé la razón de más peso para cuidar mejor de todas aquellas vidas que podrían hacer mejor la nuestra.